Gracias por la sintonía, por continuar con nosotros, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Dale a la campanita y recibir las notificaciones de este programa. Y agradecemos sus comentarios. Cuenta la leyenda que cuando José Martí vino a República Dominicana a convencer a Máximo Gómez para que le acompañara en la lucha por la independencia de Cuba, Máximo Gómez le preguntó a José Martí que a cambio de qué. Y José Martí, poeta al fin, profundo, le dijo: a cambio de la ingratitud de los hombres. Hago esta introducción porque en el día de hoy el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la puesta en libertad del expresidente peruano Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gobernó Perú del 1990 al 2000, durante 10 años. Hizo por Perú lo que en 100 y pico de años no había hecho ningún gobierno: pacificar Perú. Combatió de frente y personalmente a las bandas terroristas y a las bandas armadas que, disfrazadas de agrupaciones políticas, sembraban el terror, la sangre, la desesperación y la desesperanza entre los peruanos. Llevó a la cárcel al líder máximo de Sendero Luminoso, los persiguió a todos, los encarceló, los eliminaron algunos, luchó de frente como gobernante contra otro grupo terrorista, los Tupac Amaru, sí. Enfrentó un conflicto internacional con Ecuador por un tema de un territorio, lo mismo que estamos viviendo los dominicanos con el caso del río Dajabón y las incursiones de haitianos en territorio dominicano. Y tuve el privilegio de conversar con el expresidente Yamil Mahuad de Ecuador, y nos contó entre circunspección e hilaridad aquel episodio que él, como presidente de un país, tuvo que manejar un conflicto internacional con otro presidente que no barajaba pleitos. Cuenta Mahuad que, sabiendo que su ejército era muy inferior al ejército peruano, y sabiendo que tenía de frente a un hombre que no le temblaba el pulso para enfrentar situaciones, pues tuvo que buscar la manera de sentarse a negociar. Y aquella negociación él la lleva por el mundo, por universidades prestigiosas, hablando de la famosa paz de Tiwinsa. Fujimori fue, como todo hombre que el poder lo obnubila, terminó siendo un perseguido por la justicia peruana. Tuvo que dimitir, renunciar a su puesto de presidente estando en Japón, país de sus padres y cuya nacionalidad tiene por herencia, y luego extraditado al Perú, y ha tenido un calvario con una condena de 25 años, acusado nada más y nada menos que de espionaje, por espiar a sus adversarios, y por supuestos crímenes de lesa humanidad. He dicho en privado y en público que Fujimori es el vivo ejemplo de la ingratitud de un pueblo. Si los peruanos han podido hacer elecciones,
si los peruanos han podido vivir en paz a pesar del último golpe de Estado o la dimisión del presidente Castillo, no tengo ahora los elementos de juicio ni debo emitir un juicio de valor absoluto porque eso está en la justicia peruana. Si Perú tiene, es el único país del mundo que tiene que todo el que ha gobernado ha salido de la presidencia a la cárcel en los últimos 20 años, 25 años. Preso el presidente Toledo, preso Humala, suicidado Alan García, preso Fujimori, en prisión domiciliaria Pedro Kuczynski, en prisión preventiva en una base militar el expresidente Pedro Castillo, con el agua puesta el actual presidente Boluarte. He tratado de investigar, de leer la justicia penal, el Código Penal y la historia de Perú y no acabo de entender. Salen de la presidencia a la cárcel. Fujimori está enfermo, ha padecido un cáncer de la laringe lingual, ha tenido infartos, fue liberado por razones humanitarias y la liberación le costó al presidente Kuczynski el cargo de presidente. Sus hijos han sido perseguidos, su hija mayor, Keiko Fujimori, recién salió de la cárcel, acusada también de otros delitos políticos, pero se hace justicia desde mi punto de vista, y me importa lo que digan los ultraderechistas o los ultraizquierdistas, con un hombre que pacificó el Perú. Como, paradójicamente, y hago el símil, Estados Unidos ha enviado a Haití después de haber cumplido varios años de cárcel, acusado de lavado de activos y de narcotráfico, al ex senador, porque fue electo senador y fue tomado como prisionero antes de juramentarse, el ex policía, ex militar haitiano Guy Philippe, famoso porque en algún momento dicen que tuvo entrenamiento militar en República Dominicana y que cuando llegó a Haití a encabezar una fuerza para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, dicen que salió de República Dominicana y que ingresó al territorio haitiano por territorio dominicano, la frontera dominico-haitiana. Decían entonces que Guy Philippe tenía relaciones con militares de alto rango en República Dominicana y que el uniforme que exhibía a su llegada a Haití en aquella época era un uniforme propio de fuerzas militares dominicanas. La verdad es que Guy Philippe es un hombre joven, se convirtió en aquel momento en una especie de líder de los descamisados, de los nadies en Haití, pero cometió excesos, llamó mucho la atención, fue electo senador y luego acusado de narcotraficante y ahora ha vuelto a Haití como un hombre libre. Cumplió presuntamente unos años de cárcel en territorio norteamericano y ha sido regresado, deportado a su territorio. A veces las cosas tienen más de una lectura. Yo, Gustavo Enrique Ramírez Merán, veo el regreso de Guy Philippe a Haití, a pesar de ser un ex convicto, lo veo como una tabla de salvación en un país carente de liderazgo, carente de voluntad, sin rumbo, carente de autoridad, y espero y aspiro a que el Guy Philippe haya regresado reeducado, renovado y que se aleje totalmente del narcotráfico y los crímenes que Estados Unidos le formuló, por lo cual lo extraditaron. Que sea un hombre reinsertado a la sociedad y que se convierta
y que pueda ser el interlocutor entre las bandas armadas y la sociedad haitiana que desea y reclama vivir con pan y en paz. Un pueblo muerto de hambre y sumido en un desorden 24 horas sistemático necesita algún interlocutor. No sé si Guy Philippe, el deportado, tenga el rango o la categoría social o la ascendencia política para lograr eso. No estoy planteando que se convierta en un líder político y que aspire a presidente de la República Haitiana. Probablemente sea su derecho, no sé si sus leyes le permiten hacerlo, pero la República Dominicana necesita, y el mundo, y sobre todo los haitianos necesitan, alguien que le guíe, no al desastre, porque en el desastre viven, no a la anarquía, porque en la anarquía viven, no al libertinaje, porque en el libertinaje viven. Ojalá la madurez que dan los barrotes y la soledad de las cárceles hayan diezmado el ímpetu anarquista y bandolero de Guy Philippe y se convierta en una especie de puente entre el pueblo llano y la élite haitiana. Mañana, Dios mediante, nos reencontramos. Gracias por la sintonía y esto es Con Todo Menos Con Miedo.